Francisco Santos Calderón. En paracaídas y con el viento a favor, se convirtió en el flamante. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Voces de la Tierra, el podcast que está enfocado en la identidad y la cultura colombiana, donde buscamos enriquecer a los colombianos y a todo el mundo para que conozcan sobre Colombia, sobre nuestro país, sobre la cultura, sobre el arte, sobre nuestra identidad que nos hace únicos como colombianos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en este primer episodio de Voces de la Tierra que se llama Tras las huellas de Colombia, perspectivas de un ex vicepresidente. Hoy vamos a conversar con Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia durante el gobierno del presidente Uribe. Vamos a conversar sobre él, cómo ve a Colombia y sobre todo qué lo hace colombiano. Bienvenidos a Voces de la Tierra. Doctor Santos, un gusto, bienvenido. Muchas gracias por darme esta oportunidad y por poder hablar sobre este tema tremendamente complejo con tal disparidad de posibilidades e innumerables respuestas, pero bueno, aquí trataremos de ser primero lo más constructivo, pero eso sí, absolutamente transparentes y claros en lo que siempre pienso, en lo que he pensado, que no necesariamente es lo más cómodo o lo más tranquilo para mucha gente. Bueno, doctor Santos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Este proyecto es para mostrarle al mundo lo bello que es Colombia, nuestro país. Entonces, bueno, doctor Santos, empiezo preguntándote qué significa para ti ser colombiano y cuáles son los aspectos de nuestra cultura y de nuestra gente que más te representan y te llenan de orgullo. Uy, pues qué difícil contestar eso. Lo primero es haber nacido acá, haber nacido en una familia que siempre amó a Colombia, que siempre la quiso y la vio como un tremendo escenario de posibilidades. Una familia que tuvo un periódico y que en ese periódico siempre ayudó a construir democracia, ayudó a construir siempre un mejor país. Eh, no, ese amor que siento por Colombia, que es un amor profundísimo y un amor intensísimo, y más hoy cuando estamos en esta crisis en la que estamos viviendo, pues viene un poco de ese arraigo que tengo de ser hijo de Hernando Santos, de Elena Calderón, de haber trabajado en el tiempo y de haber visto tantos pedazos de Colombia que fueron absolutamente magníficos, encantadores, y siempre con una mirada, digamos, muy liberal, muy abierta y muy llena de empatía, que eso también es muy importante para poder entender un país tan complejo como este. Doctor Santos, muy valioso tu aporte. Hemos visto también desde que empezaste en el periódico El Tiempo, siendo periodista, informándole al país, quisiera saber cómo ves tú si el papel de los medios de comunicación como periodista para infundir ese amor o esa identidad que tenemos los colombianos, cómo desde los Pues medios de mire, comunicación. uno tiene que hablar de distintos medios de comunicación y distintos momentos de la comunicación. Hoy los medios de comunicación juegan un papel totalmente distinto al que jugaban cuando yo crecí en ellos y trabajé en ellos. Cuando no existían las redes sociales, cuando los medios de comunicación era quizás el único mecanismo para informar a los ciudadanos, que no es hoy. Ciertamente hoy usted se informa a través de redes sociales, hoy se informa a través de Twitter, a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de ChatGPT. Entonces, cuando yo crecí los medios de comunicación y el periódico en el que yo trabajé el tiempo, era la búsqueda de la verdad, era siempre mostrar lo que estaba pasando en las páginas de información, en las páginas de opinión podía hacer lo que quiera. Entonces nunca hubo, digamos, esa intención o esa propuesta de mostrar un país distinto al que era en su realidad. Eso sí recuerdo cuando mi padre me decía, hombre, siempre muestre y siempre mire la mitad llena del vaso y no la mitad vacía. Y esa es una lección importantísima que él me dejó, que hace parte de mi vida
Y recuerdo muchas veces cuando yo decía en una noticia, me acuerdo perfectamente, subió el desempleo 0,5%. Y así lo había titulado y ya el otro día mi papá me decía, ¿y por qué no titulaste que aún habían 1,8 o 2,8 millones de empleados, una cosa así? Eh, Eso tenía que ver con una mirada distinta, una mirada optimista, que ha sido siempre la mía, una mirada de ver el vaso medio lleno, que siempre ha sido la mía. Pero los medios de comunicación, pues el papel hoy no es ni entonces el de, venga, mostremos la maravilla del país, mostremos el país que tenemos. Claro, exaltemos las bellezas que tienen dentro de las secciones que uno tenía y las historias que hoy tiene. Pero hoy en día esa historia es distinta y hoy en día usted a través de TikTok, a través de Instagram, a través de todas estas redes sociales, sí puede dedicarse a mostrar un país magnífico, aunque muchas veces deja por fuera todos los problemas de ese magnífico país que es Colombia y que pueden afectar la vida de cualquiera de nosotros. Totalmente de acuerdo, doctor Santos. Yo creo que es fundamental mostrar las dos caras de la moneda, pero sobre todo mostrar lo que somos como país, lo bonito, y también mostrar lo malo, lo que nos ha pasado, para lo malo que nos pasó, como la violencia, para no repetirla. Entonces es fundamental ese aporte, doctor Santos. Doctor Santos, cuéntenos, durante su tiempo en el gobierno nacional, ¿cómo percibió usted a las comunidades tradicionales, las comunidades autóctonas de nuestro país? ¿Qué acciones tomaron en ese periodo para apoyar y fortalecerlas? Uy, mire, si algo se dio en esos 8 años, creo que no ha pasado en ningún gobierno en Colombia moderno, en ninguno de los últimos 50 años, 70, 80, 90 años, no ha pasado. Y fue una conexión del presidente y del gobierno con la comunidad. Los consejos comunitarios fueron un espacio de discusión increíble, un espacio de acercamiento del poder al ciudadano, que generaron una empatía tanto del gobierno con el ciudadano como del ciudadano con el gobierno. Claro, los gobiernos tienen que hacer las cosas bien, etcétera, pero esa empatía y esa conexión normalmente es una cosa muy lejana. Con Uribe no fue así. Y eso, pues yo que nunca estuve en política, solo aprendí a partir de esos años que estuve con él. Y por lo tanto hicimos muchas cosas con comunidades que fueron muy importantes y que no se cacarearon, como decíamos, o no se mostraban tanto como se han debido mostrar. Le doy un ejemplo. Hoy Petro dice, ay, el agua de la Guajira. Nosotros durante los últimos 4 años de gobierno yo me metí a la Guajira, construimos 10 jagüeyes, dejamos el plan de 100 más que Juan Manuel Santos, el gobierno siguiente, no hizo. Eh, Toda esa es la comunidad guayú. Reconstruimos y dejamos los seminarios porque allá como viven en pequeñas rancherías, los colegios son donde los niños llegan y se quedan la semana. Y reconstruimos esos colegios y los dejamos volando con conexión de internet, etcétera, que no tenían. Le dimos a todos los indígenas guayú seguridad social, plan obligatorio de salud, reforzamos y el hospital de Nazaret, que es uno de los sitios más altos de Colombia, ahí en la Alta Guajira, para poder atender cerca de 60.000 indígenas guayú. Ese es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos esas comunidades. En la Sierra Nevada, por ejemplo. En la Sierra Nevada, el gobierno construyó la línea, los indígenas de la Sierra Nevada, especialmente los Cogis eh, y los Arhuacos, tienen como una especie de perspectiva que es una línea negra que ellos creen es como una línea que rodea la sierra y que hay que proteger de ahí para arriba. Y nosotros esa línea negra la volvimos una realidad. Ayudamos a los indígenas a construir toda esa, digamos, todo el respeto a ese espacio. Les dimos, ayudamos en el fortalecimiento de ese espacio. Y esos son ejemplos, eso fue lo que hicimos. Hicimos muchísimas cosas en ese sentido, porque finalmente, pues Colombia, con su diversidad geográfica, su diversidad étnica, eh, pues todo eso hace que se sume para lograr generar el país que hoy somos, lo bueno y lo malo.
porque, por ejemplo, los paramilitares en la Sierra Nevada cometieron muchos daños, la FARC hizo muchos daños en la Sierra Nevada. Al final del gobierno, ni el uno ni el otro estaban en la Sierra Nevada y los indígenas por primera vez pudieron empezar a vivir tranquilamente. Pero una parte importante de lo que hicimos fue atender ese tipo de comunidades que tenían tantas dificultades. Yo hice todo un recorrido por las comunidades negras de Colombia, duré casi 2 años haciendo consejos comunitarios con las comunidades para mirar sus necesidades y a partir de ahí construimos un megaproyecto de integración, de superación, de lucha contra el racismo, porque Colombia, pues, de manera distinta es un país racista. Y hicimos todo un trabajo. Desafortunadamente, el gobierno siguiente lo cogió y lo botó de la caneca, no lo implementó. Dejamos un plan con planeación de largo plazo de inclusión, de estudio, de acción afirmativa positiva, de análisis de la historia negra de Colombia, que es una historia muy desconocida. Entonces, fueron muchos los escenarios en los que trabajamos, pero eso nace de una condición del gobierno. Y esa condición era, tenemos que estar conectados con los ciudadanos. Los gobiernos que vinieron después, ninguno ha estado. Este de hoy, supuestamente el del cambio, mucho menos. Este quizás es el más alejado que ha estado de los ciudadanos y las comunidades. Es un gobierno de una élite de izquierda alejadísima. Y por el otro lado, ese contacto con los ciudadanos nos facilitó para entender qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, no con las encuestas, sino con la discusión de los ciudadanos, cuáles eran sus prioridades y por ende llevar políticas y hacer políticas en ese sentido. Muy valioso lo que nos has contado, doctor Santos, y creo que es fundamental que desde el gobierno, como el eje central de un país, que es el gobierno del Estado, que vele por todas las comunidades, los indígenas, los afros, es muy importante eso que nos cuentes y muy valioso, doctor Santos. Cambiando un poquito de tema, usted, doctor Santos, como muchos otros colombianos, vivieron el horror del secuestro, usted por manos del cartel de Medellín. Me gustaría, doctor Santos, que nos cuentes su experiencia personal durante el secuestro y cómo enfrentaste esa situación tan difícil y cómo impactó a tu vida y tu visión, y cómo cambió tu percepción de visión del país. Pues mire, el secuestro, yo y los colombianos que no tuvieron que vivir esa tragedia de esas dimensiones. Cuando a mí me secuestran en el año 90, habían 2.000 secuestros al año en Colombia. Llegó a subir a 3.000 secuestros. Nosotros cuando llegamos en el gobierno en el 2002 ya eran 3.000. Cuando nos fuimos los dejamos por debajo de 100. Hoy ya están otra vez en 400 por cuenta del desorden en materia de seguridad. Entonces, los jóvenes de hoy no entienden lo que era vivir esa Colombia del secuestro que pasaba con el secuestro masivo en las carreteras a finales de los años 90. Y yo pues fui una de las víctimas, pero como muchas otras. Y en ese sentido mi historia es una historia que pueden contar miles y miles y miles y decenas de miles de colombianos. ¿Cómo sobreviví? La verdad, yo nunca pensé que fuera a sobrevivir. Entonces, en ese sentido, yo no me aferré a la vida. Y yo dije, bueno, que pase lo que sea lo que Dios quiera. Me adapté a las circunstancias. El ser humano tiene una capacidad de adaptación. Y cuando salí, pues creé una fundación, la Fundación País Libre con mi esposa. El secuestro no solo hace un tremendo daño a la persona, quizás a la persona secuestrada es a la que menos daño le hace mucho más daño a su entorno familiar, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, pero especialmente el entorno, a los amigos. Es un delito que irradia dolor de una manera muy masiva. Creamos esa fundación, ayudamos muchísimas familias. Hicimos marchas contra el secuestro en el año 96. Apoyamos el mandato por la paz para que las organizaciones criminales como el ELN y como las FARC negociaran y dejaran de secuestrar, y los paramilitares entonces. Hicimos marchas gigantes en el año 99 y 2000 contra el secuestro, contra el ELN y contra las FARC nuevamente. Las FARC en un proceso de paz que
no iba para ningún lado porque ellos no tenían ningún interés. Y en ese sentido logramos hacer, pues, poner ese tema como uno de los temas fundamentales de discusión política con un activismo. Mi vida me cambió. Yo no dejé de ser periodista, pero era periodista y activista también. Yo ya dejé un poco de ver los toros desde la barrera y me bajé al ruedo. Me tocó torear, entendí el dolor de las víctimas. Todo ese activismo, en el año 2000 las FARC me iban a matar, me tocó irme de Colombia. Pero todo ese activismo fue el que Álvaro Uribe tuvo en la cabeza al proponerme ser su candidato a la vicepresidencia o su socio en la candidatura era la presidencia y yo a la vicepresidencia. Obviamente fue muy importante y eso pues parte de lo que uno dice, Dios mío, lo que hicimos al prácticamente acabar el secuestro es la gran reivindicación de lo que me pasó a mí. A ver, cerramos la fundación y a partir de ahí, pues mi lucha por la libertad se ha convertido en una lucha que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con todas las otras libertades y hoy con la libertad de Venezuela. El haber perdido mi libertad me convirtió en un luchador por la libertad, porque entendí lo fácil que es perderla, el costo que es perderla y cómo tenemos que luchar para nunca perderla y para entender la importancia. Entonces, mi vida cambió en ese sentido. Es de admirar, doctor Santos, su vida, sus luchas por la libertad, como nos cuentas, la lucha de millones de colombianos que han vivido ese flagelo del secuestro. Entonces, de admirar, verdad que sí, doctor Santos, muy admirable su trabajo, su lucha por la libertad. Doctor Santos, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo cree usted que nosotros, los colombianos, podemos trabajar hacia una narrativa más positiva y unificada que refleje nuestra resiliencia y nuestra capacidad de superación frente a los conflictos internos? Mire, lo primero que le quiero decir es que hay muchas narrativas que lo que quieren es destruirnos. Este gobierno está rodeado de narrativas que solo generan odio, que solo generan destrucción, que solo generan discriminación, que solo generan polarización. Y ese es, digamos, la gran herencia que va a dejar Gustavo Petro y esta izquierda es que lo único que hicieron fue tratar de generar una ruptura en Colombia de destrucción y no de construcción. Porque usted ha podido lograr llegar al poder también, pero presentando unos cambios y unas transformaciones distintas. Esa narrativa a ellos no les interesa, nunca les interesó. A ellos todavía les interesa, y al presidente Petro en especial, la narrativa de las periodistas muñecas de la mafia o de los negros que solo pueden ser de izquierda y no pueden ser de derecha, como habló él del presidente de la Corte, un hombre de color, un hombre negro, que es presidente de la Corte Suprema de Justicia, que habla de lo que este país es, de lo que usted habla, de la resiliencia, de las oportunidades, de las capacidades que hemos tenido. Nadie habla de la democracia en Colombia, que es la segunda democracia más antigua de América Latina, de la resiliencia de que hemos mantenido esa democracia durante casi 200 años. Nadie habla, democracia imperfecta como todas, pero democracia. Nadie habla de cómo aquí nunca tuvimos golpes militares, con excepción del de Rojas Pinilla, 4 años, que después los mismos partidos y la sociedad civil lo sacó del poder. Eh, pero sí se necesita construir esa narrativa que muestre la calidad de país que vivimos, porque es muy fácil la narrativa de lo malo, esa es la que se ha impuesto, y creo que sí parte de lo que tenemos que hacer es construir una narrativa sobre todo lo bueno que tenemos, sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hemos sido, sobre todo lo que hemos aguantado y hemos preservado. Mire, Colombia en el año 90, cuando yo estaba secuestrado, en la peor época del narcoterrorismo, contrario a Argentina, a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Perú, eh, cuando vino esa violencia por cuenta de la izquierda brutal, y hubo golpes militares. Aquí cuando hubo esa violencia, lo que se sabe, la reacción no fue irse por ese camino de los golpes, sino por el camino de una constituyente que profundizó la democracia. Eso es un ejemplo de sociedad y un ejemplo de país increíble que es de lo que tenemos que enorgullecernos. Pero usted tiene razón, sí tenemos que construir una narrativa que esté basada en la realidad, que no sea mentirosa como la de la izquierda que nos pone a dividirnos
y a querer romper a Colombia basado en falsedades, pero sí que encontremos todos esos temas increíbles de una Colombia fantástica, que es la que vemos todos los días, que es la que vivimos la gran mayoría de veces, pero que muchas veces no contamos lo que es ni cómo es, y no la tenemos con tanta, y no la atendemos con tanto amor y tanta grandeza como debería ser en nuestro país. Totalmente de acuerdo, doctor Santos. Doctor Santos, adentrándonos ya un poquito más a la actualidad, usted hace unos 4 años en el gobierno del presidente Duque fue embajador de Colombia en Washington. ¿Cómo percibía usted la visión que tenían los dirigentes americanos sobre nuestro país? ¿Qué aspectos de Colombia solían ustedes destacar en sus conversaciones? ¿Y cómo cree que somos vistos por la comunidad internacional? Pues mire, la comunidad internacional también tiene unas narrativas que uno dice, uy, ¿de dónde las sacaron? Por ejemplo, hoy hablé con una amiga que trabajó en Cambridge. Tienen una imagen de que la JEP es el proceso de reconciliación más increíble, cuando aquí en Colombia tenemos claro que no lo ha sido. Cuando aquí en Colombia tenemos claro que las víctimas han sido revictimizadas, y uno dice, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cómo lograron vender ese cuento de esa manera? Eh, en Estados Unidos durante esos años también se presentaron hechos de esa naturaleza, de una desviación de la realidad, aunque hemos tenido una relación mucho más concreta. Pero no nos digamos mentiras, para Estados Unidos Colombia es la 15ª prioridad. No somos una prioridad en el interés de ese país, a pesar de que la política del Plan Colombia fue la única, ha sido quizás una de las pocas políticas públicas exitosas en materia de política exterior de Estados Unidos en América Latina. Eh, Trabajamos muchísimo en temas como la migración, pero sobre todo para mostrarles, y yo llevé muchísimos senadores y representantes a la frontera para que miraran el desastre de toda esa migración que producía Venezuela con su desorden y su destrucción económica. Estábamos en esas, mirando y mostrando, y ahí eso se subió el perfil digamos, de ese problema, se subió el perfil digamos, del tamaño de ese gran lío que vivimos durante esos años, y pues se trabajaron elementos, pero como todo país, hay gente más interesada, gente menos interesada, y uno lo que tenía era que entender cuáles eran los intereses de Colombia, cómo lograr que Estados Unidos pusiera algo de interés en esos intereses y lograr los mejores resultados posibles. No es que uno como embajador de un país pequeño como Colombia, frente a la potencia número 1 del mundo, donde compite con embajadores de 200 países y de naciones con las que Estados Unidos tiene, digamos, una relación histórica mucho más importante, o digamos de mucho más peso por lo económico, etcétera, pues tampoco es mucho lo que uno pueda transformar eh, eh, esa mirada, aunque sí se generó por lo menos un entendimiento del lío de Venezuela. Se trabajó directamente con la administración entonces de Trump, y se lograron, digamos, se logró, por ejemplo, el gobierno interino por un lado. Se lograron recursos, algunos no tantos como hubiéramos querido, para la ayuda y la migración, y se entendió que el problema de Venezuela era el problema más importante que hoy tiene el continente. Creo que esos son algunos de esos logros que se obtuvieron durante esa embajada. Doctor Santos, ya para ir culminando, me gustaría saber lo siguiente. En su experiencia como vicepresidente, ¿qué papel crees que juega la educación en fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia en los jóvenes colombianos? Ah, absolutamente. Mire, yo en el colegio mm, tomé clases de cívica, ya hoy no las dan. Tomé clases de historia, donde conocí la historia de Colombia, ya no la dan. Tomé clases profundas de geografía, donde conocí la geografía de Colombia, etcétera. Hoy ya no las dan, hoy son competencias. Yo creo que una parte de la educación en Colombia que ha desvirtuado y que ha evitado que tengamos ese orgullo por el país es lo que se transformó como el pensum académico.
ese orgullo que uno tiene que sentir como país, que uno lo ve en los americanos, que uno lo ve en los mexicanos, aquí no lo hay. Y no lo hay, yo creo que en gran parte porque no se utilizó a la educación para crear ese sentimiento de pertenencia. Ese es el sentimiento número uno que puede dejar la educación en los jóvenes y por lo tanto una vez van creciendo en el resto de ciudadanos. Y creo que eso es una oportunidad que perdimos hace años, pero que podemos recuperar si transformamos la manera como hoy educamos a los ciudadanos. Bueno, doctor Santos, ya finalmente, ¿qué mensaje quisieras transmitirle a las nuevas generaciones sobre la importancia de la identidad cultural y el orgullo de ser colombianos? Mire, lo primero es que la identidad propia es muy importante, que se tiene que construir y se construye sobre la base del esfuerzo, se construye sobre la base de la educación, se construye sobre la base de la lectura, se construye sobre la base del accionar diario, que cuando uno le ayuda a la persona en la calle que está sufriendo, o cuando uno está dando un discurso, o cuando uno está jugando fútbol, uno tiene que convertirse en un ejemplo de lo que son los valores de uno. Y los valores míos, por ejemplo, son los de servir, los de ayudar, los de trabajar para los demás, los de dejarle que fuese herencia de mis padres, a mis hijos y a mis nietos un país mejor del que yo recibí. Entonces, primero construir esa entidad. Y dentro de esa identidad está la identidad de un país increíble que si lo empiezan a conocer viajando, si salen de las cuatro paredes o del celular, van a encontrar un país absolutamente magnífico, un país resiliente, un país hermoso geográficamente, el segundo país más biodiverso del planeta, un país que merece ser amado y por el que merece y por el que yo en mi caso estaría dispuesto a dar la vida, porque creo que todo lo que Colombia me dio ha sido tan importante en lo que soy hoy que devolverle alguito de eso a este país no solo por gratitud, sino para mí es casi una obligación. Pero lo primero, como les decía a todos los jóvenes, es trabajen en su propia identidad y no con lo que leen en las redes, sino con lo que de verdad pueda venir de el conocimiento de los viejos, de las tradiciones, de la historia real de Colombia, no la que hoy nos quieren imponer, que esa construcción del individuo es la que en un principio acaba generando la posibilidad de amar aún más a un país, conocerlo más y estar más orgulloso de él. Muy valioso aporte, doctor Santos, y agradecerte estos 28 minutos de habernos acompañado y qué orgullo ser colombiano. Muchísimas gracias, doctor Santos. Bienvenido siempre a Voces de la Tierra y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.